Gracias, señora Presidente. El 21 de diciembre de 2018, esta edila, quien no pudo concurrir a la sesión de la Junta por motivos de salud, había preparado un trabajo sobre el elegido presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, que se titulaba AMLO, ha nacido una esperanza. Hoy, a poco más de un mes de dicho trabajo, a esa oración le debo agregar un signo de interrogación. AMLO, ¿ha nacido una esperanza? ¿Por qué motivo lo digo? Porque ya han asesinado por lo menos a 5 alcaldes del oficialismo y de la oposición. A una de las alcaldesas la asesinan una hora después de haber asumido. Porque Trump amenaza permanentemente con la construcción del muro que limita a ambos países, con la buena fortuna para la humanidad que ni su propio Congreso le da los votos. Porque lo que hemos sabido de la culminación del gobierno legítimo de Salvador Allende en 1973 en Chile, por medio de un golpe de Estado dado por su comandante en jefe en aquel momento, Augusto Pinochet, asesinándolo en el Palacio de la Moneda, donde Allende tuvo la oportunidad de huir en un avión que le habían ofrecido, y dijo que de allí solo lo sacaban muerto, y así fue. A un médico socialista, pacifista, que solo quería lo mejor para su país. Por algún motivo a esta edila la conmueve la manera de ser de Salvador Allende y Manuel López Obrador. No me da vergüenza decir que los que amo me producen ternura. Además, todo ha cambiado tanto desde el 23 de enero que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien ha asumido liderazgo en este caso para condenar en Venezuela a Maduro y apoyar al autoproclamado Guaidó, se dirige mirando las cámaras a los militares de Venezuela pidiéndoles que se alcen contra Maduro y pongan las armas en la calle para apoyar a Guaidó. Porque además esta intervención militar implicaría una sangrienta guerra. Entonces decidí hacer estos agregados, no puedo ser tan hipócrita, de alabar solamente las medidas tomadas en el discurso de Asunción de López Obrador y dejar de lado lo que pasa actualmente. Porque México y Uruguay ofrecen una negociación en paz para llegar a los acuerdos a los que se debe llegar, y los derechistas de allá y de acá de Uruguay prefieren un baño de sangre. Porque el Papa Francisco llama a que no haya un derramamiento de sangre. Porque José Mujica también aboga por la paz y acota que suena tambores de guerra. Porque el autoproclamado Guaidó, Inglaterra, España y Francia le dieron un ultimato a Maduro para que entregue el poder antes del fin de semana. Permítaseme una licencia para decirle a este joven Guaidó: ¿qué puedes saber, muchachito, de política con tan joven edad? Prepárate más, y cuando los Estados Unidos te dicen por teléfono lo que tienes que hacer, si lo haces, eres un título de Helios. Porque León Tolstoy en su magistral obra escribió sobre la guerra y la paz, y así es la cosa: guerra y paz. Declaro firmemente ante este cuerpo que estoy por la paz. Porque Trump, según la CNN, tiene el 39% de apoyo de su pueblo a quien queremos, porque no es fascista como su presidente y existen organizaciones sociales muy solidarias. Porque no hay duda con respecto a que si se ven las Fuerzas Armadas en Venezuela, comienza una guerra civil donde morirán inocentes, tanto niños, mujeres, hombres y ancianos. Porque con lo que cuesta un armamento de guerra se le da de comer a todos los carenciados de Venezuela y del resto del mundo. Porque la guerra es un gran negocio para el imperio, como escribió nuestro Galeano. Porque la Casa Blanca le dio el control de las cuentas bancarias y le girará el dinero de Venezuela a Guaidó. Porque Inglaterra, España y otros le clausuraron las cuentas a Maduro y no le devuelven el dinero. Porque no se respeta la autodeterminación de los pueblos. Porque Maduro acepta, con todas las diferencias que pueda esta edila tener con él, acepta la etapa negociadora entre Uruguay, México, las Fuerzas Armadas venezolanas y el propio Guaidó. Llegó a decir: voy a donde Guaidó me diga. Guaidó se niega. Porque Uruguay se ofrece para ser sede de las conversaciones de paz, eso me entero en el día de hoy, manifestándoselo a Naciones Unidas, quienes vieron como muy interesante la propuesta de que sea Montevideo la sede de las conversaciones. Y ahora sí, señora Presidente, paso a detallar lo que hubiese sido mi intervención el 21 de diciembre próximo pasado. No quiero dejar pasar por alto la importancia que tiene, sin dudas, el acceso al gobierno del hermano pueblo de México, del señor Manuel López Obrador, a un pueblo hermano que supo ser solidario como pocos con nuestros familiares y amigos exiliados, ofreciéndoles amparo político y laboral. Creo, señor Presidente, que no puede pasarse por alto esta bocanada de aire fresco, que no es el mismo aire fresco que tiene un candidato de nuestro país,
esta bocanada de aire fresco que llega desde ese pueblo que ha recuperado la esperanza y con la más potente de las armas, el voto. El pueblo mexicano es el mismo que con sus movilizaciones y su voto logra una vez más, como los recientes devenirs de otros pueblos que también han sabido sacudirse a regímenes espurios que los sometían. Felicitaciones al pueblo hermano de la República Federal de México. Es la hora de saber por fin cuál fue el destino de los 43 mártires estudiantiles de magisterio y de tantos otros luchadores y trabajadores que han desaparecido y que han sido víctimas del narcotráfico y la corrupción. Ojalá, señor presidente Obrador, que pueda hacer honor a su nombre y obrar por el bien de su pueblo, que le confió la esperanza tantas veces traicionada sobre la de los pueblos indígenas y los miles de pobres que los forman y los rodean. Decían al principio que usted es una bocanada de aire fresco y no puedo dejar de compararlo a usted con los acontecimientos similares en otros pueblos cercanos donde el fascismo afila sus garras. Basta con ver a Brasil con Temer y Bolsonaro a la cabeza y rodeado de gorilas golpistas, o al presidente Macri entregando al FMI cada vez más trozos de soberanía. No quiero dejar de mencionar a sus vecinos que oprimen a su gente con el cuento de la revolución, pero me refiero a quien fue alguna vez el compañero Daniel Ortega, no lo puedo dejar de decir. Señor presidente don Manuel López Obrador, desde este humilde lugar que me asignó mi pueblo, le deseo la mayor de las suertes en la tarea que ha emprendido. Usted sabrá que a su día le faltarán horas, como usted mismo lo dijo, le sobrarán reclamos y aún así le envío mis felicitaciones y espero que no cambie ni nadie atente contra su vida. No debemos dejar de tener en cuenta que quienes ahora se rasgan las vestiduras con respecto a Venezuela, en este caso puntualmente Estados Unidos y sus acólitos, no les importó cuando estaba el Plan Cóndor en nuestro país, en Chile, con Pinochet, en nuestro país con, bueno, me olvidé del nombre, nada menos, el señor que murió hace poco, Gregorio Álvarez, gracias. Nada menos que de Uruguay, me olvido. Bueno, digamos, allí a Estados Unidos no le importó que hubiera 30.000 desaparecidos, no le importó que hubiera exiliados, no le importó que hubiera gente que tenía que, solo por pensar, sin haber tomado ni siquiera un arma, ni haber tirado una piedra, pasaban años en las cárceles. Entonces, digo, le deseo la mejor de las suertes a Manuel López Obrador, y Andrés Manuel López Obrador, y le deseo la mayor de las suertes a el gobierno de nuestro presidente, que volvió a insistir hoy que ofrece a nuestro país como sede para las negociaciones de paz. Acá, o se está por la paz o se está por la guerra. Yo declaro fervientemente que estoy por la paz. Solicito que mis palabras se envíen a la prensa oral, escrita y televisiva acreditada ante esta Junta, y tengo que reconocer una autocrítica siendo abogada y no saber de derecho internacional esa parte. Si se pudiera, me gustaría que estas palabras fueran a las embajadas de Venezuela, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Bolivia y los demás países latinoamericanos. Gracias, señora presidenta.